estamos continuando con la promesa que hicimos esa vez, el primer Instagram que tuvimos. ¿Se acuerdan cuando presentamos los resultados de nuestra encuesta con la Defensora de la Niñez? Hoy día tenemos 2 invitados, así es que comenzamos. Muchas gracias a todos los que están llegando. Hola, distintas personas que veo. Hola. No puedo ir diciendo hola a todos porque si no, no va a resultar que pueda seguir. Pero nada, darle las gracias a todos los que están aquí. Contarles que tengo que incorporar a nuestro primer invitado, Eric. Así es que, a ver, voy a hacer la gestión. No lo voy a incorporar todavía. Voy a dar la bienvenida a todos los que están llegando. Hoy sigue llegando gente. Bueno, contarles, espero que estén todos bien. Incentivarlos a que todos continúen cuidándose porque necesitamos ayudar a que la cosa pueda bajar. Estamos en una situación compleja, así que nosotros, bueno, desde acá poniendo el hombro con todo lo que es apoyar a las escuelas, a los establecimientos educacionales, a todas las personas que están poniendo el hombro para acompañar a los niños y niñas, ¿no? Hoy día tenemos nuestro segundo Instagram Live. Vamos a conversar más bien, a conversar y a analizar con nuestros 2 invitados el tercero de nuestros documentos que estamos haciendo. Tenemos una serie de documentos que se llama Educar en tiempos de pandemia. Este tercero son recomendaciones para, en el fondo, hacer una evaluación más pertinente en el contexto tan complejo y desafiante en el que estamos, ¿no? La evaluación es en el fondo un aspecto del proceso educativo que en general es difícil, es desafiante para las escuelas. Muchas veces, además, en el fondo se mezclan muchos procesos ahí. Entonces vamos a tratar de trabajar en eso y ayudarlos a ir como viendo, bueno, cómo podemos humanizar este proceso y cómo podemos aprovechar más bien el rol formativo que tiene la evaluación, ¿ya? Así es que ese es el objetivo de hoy día, continuar apoyando. Mira, aquí tenemos saludos desde Santiago, personas desde distintos lados, desde el web nos están diciendo. Mi meta en el Instagram de hoy día es apoyar, ir conversando más con los que están interactuando ahí. Así que hay saludos del Colegio Les Gana, de Alhué dijeron, de distintos lados que nos van a ir diciendo. Eso sí pueden ir diciendo dónde son, de Villa San Pedro, desde La Serena, saludos a Concepción, en la Villa San Pedro, desde San Vicente, están diciendo distintas personas de distintos lados, así que es fantástico poder además conectarnos, ¿no? Desde Valdivia, hola Lucía, supongo desde Valdivia, desde Parral, desde distintos lados tenemos. Bueno, voy a sumar ahora a un querido amigo de Educación 2020, él es director de un liceo. ¿Estás ahí? ¿Viene llegando? Sí, ahí ya estamos. Hola Eric, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? No, bien también, nos resultó. Y sí, debo confesar aquí a nuestra audiencia que tenemos de distintos lados, ¿puedo decirlo, Eric, o no? Desde San Bernardo podemos decir que hicimos un ensayo hoy día, así que ya no estamos tan principiantes. Desde Salamanca, hola desde Salamanca, aquí tenemos distintas personas que nos van saludando. Bueno, contar que Eric Cavaleri Landaeta es nuestro primer invitado de esta tarde. Eric es director del Liceo Ciudad de Brasilia, un liceo que queda en el sector de noviciado, es del Servicio Local de Barranca, uno de los primeros, o sea, uno de los 3 primeros servicios locales que se instalaron en la nueva educación pública que estamos instalando en el país, así que súper contenta de tenerte aquí, Eric. Es además un director como, podríamos decir, regalón de 2020, Eric. Uh-huh. Porque en el fondo es con el cual hemos tenido bastante contacto y trabajo conjunto. Así que nada, saludarte, agradecerte por estar aquí. Es un liceo además que, bueno, que tiene niños desde, no solo en la media, sino que tiene desde primer nivel de transición, ¿cierto, Eric? Sí, desde educación adelante, primer nivel de transición. Exacto, desde educación parvularia. Tienen 501 niños. ¿Y cuántos profesores tienen, Eric? Tenemos 28 profesores. Claro, 28 profesores y 501 niños. Así que, nada, primero que nada, muchísimas gracias, Eric. Gracias por participar, por acompañarnos. Para nosotros es súper importante poder hacer un espacio de conversación con profesores que estén también en las escuelas en este momento, ¿no? En las escuelas como comunidad, independiente de que los edificios de las escuelas estén cerrados, ¿no? Claro. Así que nada, primero te quiero dar la palabra para que te puedas presentar, nos puedas contar un poco más de ti y de tu liceo y luego nos ponemos a trabajar. Bueno, como decías tú, mi nombre es Eric Cavaleri, soy
ahora el director del Liceo Ciudad de Brasilia. Soy profesor de lenguaje y comunicación. Llegué al liceo el año 2007. Me tocaba trabajar de séptimo a cuarto medio. Estuve trabajando de profesor de lenguaje hasta el 2014. Tuve un año de interino como director y después tuve la posibilidad de postular a través de un concurso público de alta dirección pública al cargo. Y de ahí he estado como director del liceo. Y entre medio tuve la posibilidad de hacer un magíster en currículum, en evaluación y un diplomado en gestión. Fantástico. O sea, lleva mucho tiempo en el liceo, Eric. Sí, muchísimo tiempo, sí. Muchísimo tiempo. Excelente. Y además como que hiciste de alguna manera como carrera. Claro, hice como el Por ahí algunos... Perdón, tengo que decir que algunas de nuestras personas que están viéndonos ponen piropos y plantean que es una excelente directora, así que lo vamos a hacer público. No sé si lo ven todos, a mí todavía sí lo ven todos o no, pero yo lo puedo replicar aquí para que todos lo escuchen también. A lo mejor son familiares míos. No, no te tires para abajo, Eric. No, nosotros sabemos que es un excelente director también. Eric, yo había pensado partir con una primera pregunta como más general, como desde la experiencia de ustedes en el liceo, en términos de, bueno, ¿qué medidas han tenido que ir adoptando para abordar los desafíos del tiempo de la pandemia? En el fondo, de este periodo, además, un periodo que todavía es incierto cuánto tiempo va a ser, ¿no? Entonces, lo primero es, en el fondo, ¿qué medidas han ido tomando? ¿Qué les ha funcionado? ¿Qué cosas no? En el fondo, ¿cómo han ido abordando los distintos desafíos en este momento? Te propongo que miremos primero en general y después nos metamos más en evaluación. ¿Te parece? No, súper bien. Bueno, en primer lugar, decir que ha sido un proceso sumamente complejo donde los profesores se han llevado de clase un poquito menos, y claro, cuando organizamos este proceso y nos fuimos a las casas como para trabajar desde allí, nadie dimensionaba lo que significaba trabajar desde el hogar. De verdad que fue súper difícil el estar me imagino con los niños en la casa, todo lo que se generaba de los papás, de querer saber cómo lo íbamos a hacer. Entonces había una vorágine como súper compleja tanto para toda la comunidad respecto de cómo responder a esa situación. Entonces hubo un primer instante que de verdad que fue como súper difícil, particularmente para los profes, sobre todo para los profes jefes, que se llevaban el peso como de la situación. Entonces, ahí yo siento que es como súper importante como acudir a los sentidos de lo que uno hace. Y en primera instancia era como declarar y conversar un poquito de por qué hacíamos lo que hacíamos. Y en ese sentido considero que desde el rol como educadores, sobre todo en la educación pública, somos un sostén, un soporte para las familias y para las comunidades educativas que representamos. Entonces las familias nos ven como a nosotros como personas importantes, no solamente desde el ámbito pedagógico, sino también desde el ámbito socioemocional. Entonces ahí teníamos un factor que era esencial para no abandonar la tarea. Y en segundo lugar, aquí en el tema de la pandemia aflora mucho el tema de la desigualdad. Entonces uno se da cuenta que mientras nuestros niños no tienen acceso a internet, tienen muchas dificultades, en el otro Chile hay otras familias que no sienten este proceso de no tener clases, porque tienen acceso a distintas plataformas virtuales y los niños efectivamente van teniendo contacto permanente con sus compañeros, con sus profesores, y la verdad es que nosotros mientras pasaba eso nos podíamos ir quedando atrás. Entonces, en ese sentido, siento que se apela mucho como a la vocación, al deber ser, y que efectivamente cuando hablamos como este tema de la visión compartida, que es como un poquito etéreo, es ahí. Y no es que se agote como en esa conversación, es como irlo repitiendo permanentemente de por qué hacemos lo que hacemos y que estén en ese sentido. Entonces, lo primero era el qué, el por qué y después el para qué. Y la otra parte que yo siento que era relevante es que si bien está todo oscuro, todo complejo con lo que estaba pasando, pero hay como un haz de luz que uno puede ver como una oportunidad. Y la oportunidad para buscar como nuevas prácticas pedagógicas,
nuevos procesos que nos permitan aprender de esta educación a distancia. Entendiendo además que nosotros, como tenemos media, los chicos de cuarto se educan de esta forma en algunas ocasiones, entonces si no lo aprenden con nosotros, es súper difícil que lo vayan haciendo en la educación superior. Entonces, desde ahí encontrar como los sentidos. Y posteriormente... ¿Te paso una pregunta ahí? No, dale, Eric, perdón. No, pero tú me tienes que ir preguntando, porque yo, así como que soy un poco reiterativo. No, yo feliz. Lo que pasa es que, en el fondo, a nosotros nos pasó un poco parecido a lo que dices tú, que fue como un shock al inicio para muchas de las escuelas con las que nosotros trabajamos, y nosotros lo que hicimos, pensando también en cómo ayudar y cómo ayudarles a ver cómo abordar el desafío, hicimos una encuesta, que tú la debes haber visto, y en esa encuesta nosotros encontramos que alrededor del 50% de los niños no tienen como la realidad de una escuela, ¿me entiendes? Entonces quiero mirarlo como desde la realidad de tu propia escuela, de tu liceo, digamos. No, sí, obviamente, por ejemplo, lo que nosotros visualizamos es que nos dábamos cuenta que el acceso de los estudiantes a Internet era fundamentalmente a través de la red social, de las redes sociales que son gratuitas, que no ocupan datos. Y del celular. Respecto de sus efectos, pero básicamente, o sea, nos damos cuenta que sirve, pero es para un número reducido de estudiantes que lo puede utilizar. Y la mayoría, por ejemplo, del contacto que nosotros tenemos es a través de la red social, que es gratuita en la mayoría de las compañías, que es el WhatsApp. Y sin olvidar que nosotros estamos en un sector que es súper rural y que tiene una conectividad que es pésima. Entonces, como que en el fondo teníamos un cuadro dentro de todo lo que yo te conté antes, más terrible todavía con ese proceso. Claro. Que es una realidad que nosotros también hemos visto que pasa en muchas otras zonas, digamos. Bueno, de hecho, en todos los ámbitos más rurales pasa mucho que no hay esa conectividad. No, claramente. Entonces, ese es como el contexto. Entonces, después había que definir el cómo lo hacíamos. Y en ese sentido, lo que hemos aprendido y que la pandemia lo ratifica es que el proceso más relevante es como la solidaridad y el trabajo en conjunto. Y ahí lo que apelamos es al trabajo colaborativo. Entonces, en ese sentido, como tenemos un equipo de educación parvularia, otro de primer ciclo, otro de segundo ciclo, otro de media. Teníamos ya coordinadoras al interior de los equipos, de los liderazgos de los profes, bastante consolidadas, y en los que no estaba de esa forma, los profes eligieron como las coordinaciones al interior de sus equipos de trabajo para ir buscando en conjunto la respuesta a este desafío que era tremendo, como te conté antes, para ver cómo respondíamos. Entonces, ahí hay una parte de cómo lo hacemos. Primero definimos como de forma colaborativa, busquemos la respuesta entre todos, pero además distribuyámonos las tareas. Entonces, en esto, los profes, o sea, yo voy a ser súper reiterativo, ellos se han llevado un peso sumamente importante de llevarse el colegio a la casa, que ya eso pasaba, pero ahora es peor porque los papás te llaman a las 10, te preguntan, no hay como un horario muy definido, entonces ellos tenían ese peso. Por otro lado, teníamos el equipo de integración que se hace cargo de los niños que forman parte de ese proyecto. Entonces les van sacando un poquito el peso a los profes y hacen la adecuación curricular y la evaluación de esos niños a través del contacto telefónico, de una videollamada, del acuerdo con los papás. Entonces, ese es como el otro proceso. Después tiene un equipo de convivencia, donde está el inspector general, la encargada de convivencia y la psicóloga, que lo que va haciendo es trabajar con aquellos chicos que no tienen acceso a internet. Entonces tú le haces cuadernillos, o los chicos que se van quedando abajo del proceso son derivados a ese equipo para saber por qué pasa eso y cómo vamos trabajando.
¿Y cómo llegan esos chicos, Eric? ¿Ah? ¿Cómo llegan esos chicos que no tienen nada de internet en las casas? Por ejemplo, igual es como que buscamos como a un apoderado, amigo, como que el noviciado es como un lugar pequeño, entonces como que a través de una u otra persona nosotros podemos llegar a esos niños. Y, perfecto. Las redes que le llaman, estas redes que no son redes virtuales, pero son las redes humanas. Sí, y además como nosotros entregamos como esta alimentación de la JUNAEP, aprovechamos esa instancia que van los papás como para entregar cuadernillos para aquellos chicos que no tienen este acceso. Entonces, perfecto. Es como que tratamos de cubrir como un poquito como hacer el soporte a la labor de los profes, que es la más pesada, a través de las personas que están afuera. También están las asistentes, que son las ayudantes de aula y las técnicos en párvulo, que van trabajando en conjunto con las profesoras. Por ejemplo, no sé, en el primer ciclo van tomando la lectura, el dominio lector, todos los viernes, hacen una videollamada. Entonces es un trabajo como muy en conjunto, como para hacer el soporte del que se lleva el peso, que como te digo, que es los profes. Y nosotros... No te puedo creer, espérate, dijiste algo que pasó así nomás, pero no vamos a dejar pasar, porque encuentro impresionante. Y en el fondo, y van viendo el dominio lector en videollamada. Claro, los chicos van leyendo. Impresionante. Eso. Entonces, claro, pues, a mí, bueno, uno está un poquito más lejos, pero siempre pregunta, pues los chicos se ponen súper contentos con ese contacto, lo esperan. Entonces, igual es como interesante, y además que genera como un proceso de monitoreo, que es lo que vamos a conversar después. Excelente. Claro, ese seguimiento. Esto no estaba pauteado, quiero decirle a las 201 personas que tenemos notando lo que ibais diciendo, Eric, porque es bonito, además entre medio hay que decir que serían puros piropos para Eric. Todo el mundo te quiere mucho y tienes mucho reconocimiento, Eric, así que te lo transmito. Y se nota además por cómo vas planteando las cosas. Quiero solamente recalcar que tan potente esto que tú decías, que en el fondo a lo que han recurrido ustedes es al sentido todo el rato. Y creo que eso es algo súper potente para todos. Yo creo que a ustedes les pasa en el liceo, ustedes están en la primera fila en el fondo con los niños, ¿no? Pero también yo creo que pasa a todos los que están en distintos ámbitos tratando de apoyar, que en el fondo es como ir a cuál es el sentido último que nos moviliza, qué queremos cuidar. Y en este caso, bueno, queremos cuidar a los niños y niñas, ¿no? Entonces, claro, en base de eso quiero pasarme al tema como de la evaluación. Te iba a preguntar, pero es bonito porque tú fuiste diciendo varias de las cosas. Yo te iba a preguntar un poco cómo habían tenido que ir adaptando los procesos de evaluación, entendiendo que, bueno, nosotros hemos sido bien insistentes desde 2020 que tenemos que asumir que este no va a ser un año normal, y que este no va a ser un año normal para las familias, para los niños, para la escuela, y que por lo tanto tenemos que ajustar también qué es lo que le pedimos a la escuela. No podemos pedir que la escuela funcione como si estuviéramos en clases presenciales y estamos con clases virtuales. Hay que ajustar esa expectativa. Porque además quienes trabajan en la escuela son personas que también están lo más probablemente con sus familias en las casas, ¿no? Con hijos muchas veces, y en el fondo haciéndose cargo de todos los desafíos del teletrabajo, pero también de contener a su propia familia, ¿no? Y es un desafío. Pero bueno, mirando el tema de la evaluación, la pregunta para ti es ¿qué adaptaciones han tenido que hacer? Tú lo fuiste diciendo, y me llamó la atención, lo tomé nota porque dijiste varias de las cosas que nosotros hemos planteado, que nosotros planteamos en el documento que les contaba al principio, este tercer, en el fondo el número 3, de la parte 3 de nuestra serie de educación en tiempos de pandemia, que habla efectivamente de la evaluación. Tú fuiste diciendo, y fue bien bonito, como habían tomado la decisión de apoyarse mucho en el trabajo colaborativo docente. Claro. Entonces, y ahí nos fuiste dando ejemplos, ahí salió la cosa esto de los videollamadas, y el tema del monitoreo. Y aquí creo que es súper importante, también un poco para poder, te voy a pasar la palabra con esto, pero en el fondo como hacer la distinción entre la evaluación, que ustedes la han mantenido, y la calificación, que es distinto que la evaluación. Muchas veces uno piensa que es exactamente lo mismo, y no, pues la evaluación es lo que nos permite monitorear, por ejemplo, estos videos para ver cómo está el dominio lector, y la calificación es la nota, cuando uno pone nota, y en este momento ciertamente, bueno, siempre es importante hacer la distinción de cuando
qué cosa es la calificación y dónde estamos solo evaluando para monitorear. Pero preguntarle a ustedes cómo han hecho esa distinción, cómo han hecho el proceso de adaptación. Este año además tenemos un contexto un poco distinto porque, bueno, además de estar en contexto de pandemia, teníamos el decreto de evaluación el nuevo, el decreto 67, que yo personalmente pienso que abre muchas oportunidades en este contexto, porque de hecho es mucho más explícito en decir que las razones tienen que ser pedagógicas y no administrativas, ¿no? Y deja muchas más razones, más decisiones a la escuela. Pero bueno, preguntarte cómo ha sido eso para ustedes, Eric. Sí. Último, para que no me reten en la distribución de las tareas, es que hay como 6 personas que nos encargamos de entregar las bolsas, que como que en el fondo, para que los profes ni la gente que se lleva el peso en el fondo esté haciendo ningún tipo de turno, sino que se concentre como en la labor como más pedagógica. Y a ellos fantástico, o sea, hasta eso tienen repartido. Es que en el fondo es el contacto con la gente y es como lo más peligroso de que a lo mejor te puedes enfermar y todo, entonces yo soy muy agradecido de esa gente que me va a ayudar como a entregar esas bolsas de alimentación. Luego ¿y esos son voluntarios de la misma escuela, Eric? Sí, o sea, son asistentes del mismo liceo. De la educación, de la misma UTP, que hacemos como un equipo de trabajo y... fantástico. Un agradecimiento para todos ellos, ¿no? Sí. Entonces, dentro como del proceso, te voy a contar un poquito cómo fuimos como haciendo el proceso pedagógico. Desde prekinder a cuarto básico, las profes, todos los profes se insertaron en los grupos de WhatsApp de los papás. Entonces, tú formas parte del grupo de WhatsApp y de prekinder a cuarto básico, lo que hacen las chicas es mandar un video explicando como la actividad que tienen que hacer, modelando un poco, después se quedan en línea, esperando, esto como no sé, 9, 10 de la mañana, esperando que los papás aclaren dudas, pregunten, y después de ese proceso, los chicos mandan como las tareas que se les van pidiendo de ahí. Y como te digo, fundamentalmente se trabaja en matemática, lenguaje, inglés, arte y ciencia. Entonces tienen como ese proceso dentro del primer ciclo. Y ahora, porque nos hemos ido equivocando, como ha sido como muy en la marcha, pero ha sido súper interesante, ahora están como probando el tema de trabajar a través de Zoom, porque si hay chicos que tienen conectividad, entonces como que en el fondo van buscando esos distintos modelos, pero tienen un contacto diario a través del WhatsApp de los papás. ¿Y todos los profesores jefes se metieron entonces al grupo de WhatsApp de los papás? Claro, sí. Entonces, ese es como el contacto directo, y hicieron como, ponte tú, como un decálogo de cómo había que usarlo, o sea, igual es como súper como organizado. ¿Y ese decálogo lo hicieron en el fondo en cada grupo curso o fue un decálogo para el colegio? Lo que pasa es que no, las coordinadoras generaron con sus equipos de trabajo cómo se organizaba ese proceso. Pero básicamente de quinto a cuarto medio es distinto. Claro. Los chicos más grandes tienen como otras lógicas y ahí no se trabaja de forma diaria, sino que se trabaja en función de desafíos o una guía o un trabajo que tú tienes que hacer. Los chicos tienen 2 semanas como para preparar ese trabajo y luego de esas 2 semanas pueden hacer una entrega, pueden mandar un video de cómo ellos generan ese conocimiento a través del trabajo, y la tercera opción que nos hemos movido ahora es la videollamada. O sea, yo, por ejemplo, pienso te entrego como una guía de ciencia, te entrego el video, vamos a trabajar estas preguntas y yo te hago una llamada que está como planificada y todo, y conversamos un poquito. Videollamada así por WhatsApp. Sí, porque es que WhatsApp... Es como la línea más fácil, ¿cierto? Sí, no, sí. En la pandemia agradecemos WhatsApp en todo. ¿Verdad? O sea, como que ha sido un grito y plata. Así que, como te digo, en ese tránsito como que nos hemos ido moviendo, ha sido difícil, por ahí preguntaban si nos contestaban las llamadas, tenemos de todo, tenemos para dar y regalar experiencias de que a veces te dejan botado, que otras veces sí, otras veces no, pero igual como equipo lo que hacemos es como no desechar como esas posibilidades de trabajo, sino que tratamos de ahondar y de buscar. Entonces,
tenemos como ese proceso de trabajo que es distinto, como te contaba, desde la educación parvularia hasta cuarto básico y de quinto a cuarto medio el otro proceso. Y el equipo de los profesores jefes van completando como unas planillas de aquellos chicos que van entregando tareas y los que no. Solamente un sí o no, que es como un seguimiento simple. Esto nos permite saber durante el proceso quién se nos está quedando abajo para derivarlo al equipo de convivencia. Entonces, ese es como... y el equipo de convivencia hace un seguimiento un poco más como, no sé, pues cercano a esos niños. Claro, pero, o sea, créeme que antes el profesor jefe hace lo imposible antes de pasarle ese caso. Entonces, como que es como una rueda que en el fondo va girando como de esa forma. Y luego de ese proceso, lo que hicimos es juntar como un grupo de profes que tienen expertise en evaluación para ver cómo hacíamos este proceso evaluativo. Entonces hicimos una reunión por Meet. Yo no tenía idea de todo esto, así como que trabajar la evaluación, hay un autor que a mí me gusta. Que es formativo, y por otro lado tienes el proceso que es usual, que es el valor de cambio, que es el canje, la nota, la categorización, que no son excluyentes, pero en este caso nosotros nos quedamos con hacer retroalimentación. Perfecto. Entonces, ya comenzamos como con ese equipo de trabajo. Hay un par de profes que tienen un magíster de evaluación, otros que tienen un acercamiento, entonces ya lo vamos a hacer de esta forma. Entonces, tú entenderás lo que significa como para nosotros que hemos estado como siempre revisando guías, revisando pruebas, decir, no, ahora la evaluación de todo esto que ahora va a ser diciéndole a los niños cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus aspectos a mejorar y lo más importante, el camino para hacerlo. Entonces, ¡wow! Ya, pero tú me decís, wow, pero el insertar no, eso lo tengo clarísimo. Es muy difícil, sí, no. Me ha tocado hacerlo, no te quepa duda que es muy difícil, sí. No, Eric, espérate, te quiero hacer o sea, me voy a salir un poco libreto, me van a retar en la oficina, pero bueno, como estoy al aire, nadie puede decir nada. Que no se sepa, que no salga de este Instagram Live, por favor. Es que te quiero hacer una pregunta que ha estado saliendo aquí entre las personas que hacen, porque además nos quedan 2 minutos, el tiempo es terrible como corre. Y tenemos a Miguel después, entonces tampoco nos podemos atrasar tanto, pero ha estado saliendo preguntas respecto, bueno, ha estado saliendo muchos saludos, felicitaciones, como en el fondo reconocimiento, pero además han estado saliendo preguntas vinculadas a cómo abordan la evaluación, el monitoreo en áreas distintas, en áreas como en el fondo, por ejemplo, educación física, educación artística, ese tipo de áreas donde cuesta más hacer el monitoreo a distancia. Entonces quería preguntarte si podemos aprovechar los últimos 2-3 minutitos en que nos cuentes un poco cómo han abordado eso, cómo han abordado de repente priorizar algunas áreas donde evaluar más, donde ir monitoreando de más cerca, eso quería saber. No, ahí como que hay un predominio en esa asignatura, digamos como educación física, artes, que más encima cruzan los profes desde quinto a cuarto medio, y por lo tanto ahí es como lo que se flexibiliza es un registro más descriptivo. Pero la verdad es que yo si les mostrara como lo que hacen los profes, por ejemplo, cómo retroalimentan, ellos llegan a hacer ese proceso que yo te mencionaba anteriormente. Y la lección en cuanto como a qué cosas, cómo trabajar, siempre están vinculadas a lo que es más concreto, a lo que es más fácil para los estudiantes aprender de manera autónoma. Por ejemplo, los profes de matemáticas dicen que geometría. Súper. Geometría te permite como hacer algo como más concreto, más específico, y lo que reciben los profes es un video. Entonces tú, en el fondo, a través de ese video, tú puedes chequear utilizando, no sé, un procedimiento de observación, una escala de apreciación, una rúbrica, e ir haciendo el chequeo. Perfecto. O sea, podría...
podríamos pasar la hora entera y le podríamos, no, Mayel, no vamos a hacer eso, así que no te escapes por ahí, porque es súper fascinante ver todo el proceso de cómo lo están abordando. Así que, nada, creo que además me surge al tiro la reflexión, Eric, de que en el fondo uno a través de los procesos de evaluación también y de la forma en que aborda la evaluación también va de alguna manera formando no solo en aquello que está evaluando, sino que también en el tipo de relaciones que queremos tener, en el tipo de vínculos que tenemos en la escuela, en cómo entendemos el aprendizaje, cómo entendemos la relación con los estudiantes. Todas esas cosas se van modelando positivo en términos de cómo ustedes hicieron ese proceso de reflexión, cómo ustedes priorizaron un tipo de evaluación que les permitiera acompañar a sus estudiantes, cómo usted, me llama la atención también y creo que es una súper buena lección, cómo ustedes fueron como flexibilizando, yo diría como el camino de, primero, mirar cuáles son los sentidos, cómo enfocamos esos sentidos, y después, resguardando el cuidar esos sentidos, cómo buscamos caminos distintos. Y ahí empezaron a ver caminos, y en esos caminos también vieron como que se flexibilizaron y buscaron distintas alternativas, pues porque tú decías, si no podíamos por aquí, hacíamos por allá, y hace un montón de intentos que hace el profesor jefe antes de llegar a pedirle a la persona de convivencia que les ayude. O sea, creo que hay muchas cosas que pueden, muchas como de estas reflexiones y de la experiencia de ustedes que puede ser súper iluminadora para muchas personas que nos están escuchando en este momento. Sí, a mí lo que más me interesa como destacar es que no es como que se pudiera ver como una experiencia de luz, es una experiencia como de caerse, de equivocarse, de enojarse, de que no me salió, de que por qué retroalimentar, qué valor tiene, entonces, y que no se acaba, o sea, todavía es una discusión como permanente y que tiene que ver con que en los liderazgos como, no solamente como hablando del equipo directivo, sino que al interior del profesorado, es como hay que seguir, hay que buscar porque por acá va el camino, porque si seguimos solamente por el camino de las notas, eso es solamente un valor de cambio, pues no te otorga un proceso de aprendizaje interesante. Entonces, sí, claro. O sea, es como destacar mucho que te vas a equivocar, te vas a caer, va a haber problemas, pero mantente, busca, porque finalmente nosotros, por ejemplo, vivimos ese proceso cuando instalamos toda la evaluación de procesos. Tú no llegues al final del proceso sin saber cómo va el estudiante. Entonces eso ya está listo, pero pasó lo mismo. Claro. Entonces en esta instancia lo queremos trabajar de esa forma. Fantástico. De hecho yo te iba a preguntar, pero eso lo vamos a dejar. Yo encuentro, voy a pasar el aviso al tiro, que Eric es como para ser un panelista invitado permanente, ¿eh? Así que te lo digo que te prepares porque encuentro que me encantaría poder seguir profundizando distintos aspectos de esto. De repente podríamos ir viendo en distintas áreas. Creo que hay mucho que podríamos ir conversando y donde la trayectoria y en el fondo la experiencia de ustedes puede ser súper bonito compartirla, Eric. Así que puro agradecimiento. Lo que te iba a preguntar y que no nos alcanzó el tiempo nomás. Una pregunta que me hicieron a mí el otro día en un panel de reflexión en otro espacio, como ¿cuál había sido un error que yo había cometido? Me preguntaron a mí, y que yo sentía que era importante compartir con los otros para que los otros no lo cometieran. ¿Me entiendes? Vamos a dejar la pregunta para que cada uno la reflexione, no, porque no nos va a alcanzar el tiempo y lo podemos conversar en la próxima vez. Pero por lo pronto, 1.000.000 de gracias, Eric. Mucho ánimo, mucha fuerza para, en el fondo, lo que están haciendo, para ese sentido que están cuidando, para ese propósito que están cuidando al interior de tu escuela, del liceo, digamos. Muchos saludos para toda la comunidad del liceo. Muchas gracias por compartir su experiencia a través de su director. Y un gran saludo para todos. ¿Qué tengo que hacer? A toda la comunidad del Liceo Ciudad de Brasilia, los profes, los asistentes, los papás, los chicos son increíbles. De verdad que lo que nosotros nos propongamos, como tenemos la confianza de que nos puede resultar, siempre estamos intentando. Y siempre tratamos de buscarlo, de darle una vuelta distinta a lo que se hace usualmente. Y otro, no olvidarse de que también las políticas públicas, las decisiones de la autoridad generan como impacto en las comunidades educativas. Esto del tema del SIMS y la evaluación docente, de verdad que es como un yunque para lo que yo te estoy contando. Los profes están en la casa, abnegados, trabajando, buscando, y tú ves las noticias y te encuentras con que no se suspende el SIMS y no se suspende la evaluación docente. Y por otro lado, en el discurso está la evaluación formativa.
Entonces, uno no entiende Sí, cómo con qué van conversando, porque uno trata de generar toda esta épica entre un montón de gente, pero la autoridad responde de esa forma. Y siento que todos los recursos que se gastan ahí, a lo mejor podríamos comprar modem para que los chiquillos accedan a internet, a lo mejor podríamos comprar ropa para lo que viene. Entonces, de verdad que hacerle mucho sentido a cómo nosotros desde la escuela, desde la experiencia concreta, llegamos a la autoridad para que ayuden, en vez de que te tiren hacia abajo. Totalmente. Estos espacios nos ayudan a eso, o quisiéramos nosotros que ayuden a eso, a tender esos puentes. Nosotros hemos dicho, y de hecho parte de las recomendaciones que nosotros hicimos en el marco de los resultados de la encuesta fue que el CIMSE se tiene que suspender por todo lo que tú estás diciendo. O sea, además por un tema de que, incluso como de las condiciones en que va a ser tomado. Si en un año en que tú no estás teniendo clases presenciales, ¿cómo vas a tener una prueba de ese tipo? Y nosotros creemos que el CIMSE no sirve para un diagnóstico en ese contexto, si es otro el propósito. No, así que totalmente de acuerdo. Es un paro seguro, visión estratégica. Sí, no, yo creo que... Los chiquillos de nosotros, bueno, no los de los colegios particulares, los que se educan. No, y además que en el fondo... sobre todo en un escenario tan incierto que tampoco se sabe cuándo se va a volver a clase ni nada. Ahora, yo confío que esa no es una discusión cerrada. Nosotros desde Educación 2020 hemos solicitado, lo hemos recomendado en distintas ocasiones. Hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso y nosotros creemos que esto es un tema que no está cerrado en absoluto. Así que seguiremos teniendo esta conversación de todas maneras. Muchísimas gracias, Eric. Un gran saludo a toda la comunidad educativa del Liceo Ciudad de Brasilia. Muchas gracias por compartir su experiencia y nos seguiremos viendo, ¿no? Sí, cuando quieras, pues yo feliz. Excelente. Gracias, Eric. Chao. Gracias. Que te vaya súper bien. Chao, chao. Ya, ahora tengo que... Primero que nada, perdón, Miguel, por el atraso. No, tiene que terminar Eric primero y después yo puedo invitar a Miguel. Eso. Bueno, gracias a Eric. Vamos a invitar ahora a Miguel Caro. Miguel, les puedo contar por mientras que lo empiezo a invitar. Aquí está. Miguel ¿por qué no? Paciencia. Miguel Caro Ram. Ahí está. Sí, ya está. Ya lo tengo ahí. Perdónenme, ¿Por qué no me deja? Miguel. Ahí. Lo está conectando, Por mientras lo voy a presentar. Hola, Miguel. Ahora hola, sí. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos bien dentro de todo. Perdón por la demora, primero que nada. Perdón, pero nos atrasamos y por suerte que estabas tú, porque si no habríamos seguido conversando. Es que cuando uno se pone a conversar en profundidad es súper entretenido. Estoy segura que podríamos conversar una hora entera con Eric y podríamos conversar también una hora entera contigo. Una breve presentación de Miguel. Bueno, Miguel Caro es académico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la UMCE. Es asesor del Colegio de Profesores. Es, experto en temas curriculares. Y es un gran apasionado de la educación, yo diría, ¿no? Con el cual hemos compartido en distintos espacios desde distintos momentos. Así que en este momento, Eric, puro agradecer, Eric, no sé si Eric lo hizo planificadamente, pero Eric, al final, cuando nos contó un poco el proceso de su liceo, y después al final hizo una conexión con cómo las decisiones desde las políticas públicas impactaban en la vivencia de los liceos y en cómo los liceos iban viviendo su propio proceso, que es algo en lo cual Miguel se ha metido mucho desde la reflexión, más desde el currículum, desde la evaluación también, y yo diría de la coherencia de las políticas públicas. Así que creo que fue un link súper interesante para poder meternos ahora un poco más en esa conversación. Sí, hola Alejandra, un saludo a todas y todos a quienes nos están viendo. Agradecer la invitación. Creo que efectivamente este es un espacio relevante para poder conversar sobre las cosas que están ocurriendo en la educación en Chile. Es una tremenda oportunidad como de mirarnos y mirar también la política educativa. Yo también me habría quedado una hora más escuchando a Eric, la verdad.
muy, ¿cierto? muy entretenido, pero además no solo muy claro y muy entretenido, sino que además es la voz de las comunidades, y creo que eso es Sí, po. justamente parte de las cosas que tienen que ver con hacer un cambio en el... Es que volvamos a la misma escuela, volvamos Claro. a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo, porque precisamente, y eso lo decía Eric, aquí hay una cuestión que tiene que ver con el sentido, con la construcción del sentido, y pareciera ser que lo que habíamos estado haciendo hasta ahora carecía un poco de eso. Por eso esa disociación o esa dicotomía entre los esfuerzos de las comunidades, como la comunidad de la escuela de Eric, y lo que hace muchas veces la política educativa, ¿cierto? Que es como... Claro, se levanta un discurso de evaluación formativa, por ejemplo, evaluación para el aprendizaje, pero seguimos con las políticas de estandarización y de evaluación en base a rendimientos estandarizados y categorización de escuelas, premios, castigos. O sea, estamos como una lógica conductista por un lado, y por otro lado las comunidades están intentando girar un poco el asunto. Así que esta es una tremenda ventana de oportunidad. Uh-huh. Eso te iba a partir preguntando, Miguel. ¿Cómo veías tú, en el fondo, como desafío, y quizás ahí podríamos analizarlo como desafíos durante el tiempo de la pandemia, que los desafíos que están enfrentando en este momento desde las comunidades educativas, desde, en el fondo, en términos de poder acompañar? Como cuando termine lo que decías tú, cuando termine la pandemia y en el fondo, no sé, de aquí a 2 años, por ejemplo. Porque lo que yo comparto contigo, y creo que en esto interpreto a muchos actores, o sea, bueno, hemos tenido esta conversación en muchos lados, ¿eh? Cómo es, en el fondo, esta pandemia tenemos que poder convertirla en una oportunidad para repensar aquellos elementos del sistema educativo que hace tiempo estamos teniendo evidencia que necesitan ser repensados. Porque esto no es una cosa que se esté empezando a ver ahora nomás también, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ¿cómo ves tú eso de Zoom específicamente en desafíos desde la perspectiva de cómo acompañar y monitorear el aprendizaje? Sería fantástico. Sí, hay un par de cosas que yo creo que son relevantes. Primero, mirarnos in situ, que es como tratar de comprender lo que nos está pasando, en el sentido de que hay una situación un poquito paradojal, que es que tuvo que ocurrir una suerte como de catástrofe para que paráramos la marcha y empezáramos a darnos permiso para replantear cosas. Entonces, como que, de hecho, hubo que pedirle permiso al Consejo Nacional de Educación para hacer una como le ha llamado el Ministerio de Educación, una priorización curricular. Y ocurre que en las comunidades todos los días se están tomando decisiones que tienen que ver con adecuarse a la propia realidad. Entonces hay una lógica como arquitectónica del sistema que sigue como en un formato que está distanciado de lo que está ocurriendo en las comunidades, y tuvo que venir una situación de este tipo para que todo el mundo empiece a pensar, bueno, en realidad aquí parece que las cosas no están funcionando tan bien, porque esto, si bien la pandemia, todo el mundo lo ha dicho, ¿cierto? La pandemia genera un problema muy grave, pero devela algo que viene desde atrás, que es una suerte de crisis de sentido, de crisis paradigmática de la educación, y en esos términos yo creo que hay que hacer la pérdida en términos de que este no es un año, no va a ser un año normal, pero no solo este año, sino que el próximo año también. De hecho, desde el punto de vista como de los avances curriculares,
vamos a tener todo el 2021 también tomado por esta situación, porque lo que, comillas, se pierda este año va a presionar al año siguiente, y en esos términos recién el 2022 eventualmente se podría volver a una situación, comillas, de normalidad. Lo que yo trato de decir es que ojalá que no volvamos a esa normalidad, a la normalidad anterior, sino que aprovechemos el impulso, y ese impulso tiene que ver con precisamente repensar el desafío educativo desde la lógica del aprendizaje, tomarnos en serio esta idea de una evaluación no para el control, no para la medición, no para el rendimiento, sino que una evaluación con valor pedagógico, por lo tanto una evaluación para el aprendizaje, y eso sitúa el segundo desafío, que yo creo que es muy relevante, que es que tenemos que generar una conversación desde las comunidades, con las comunidades, para tratar de entender qué es aquello a lo que le estamos llamando aprendizaje. Porque eso no es una definición, no es una esencia, sino que depende mucho de contexto. O sea, por es contextual. ¿Qué es efectivamente aquello que consideran relevante como logro educativo? Por lo tanto, retomar la discusión sobre qué es lo que estamos entendiendo por aprendizaje, para efectivamente poder definir entonces qué es lo que nos interesa evaluar, qué es lo que queremos ver de lo que está ocurriendo y para qué queremos ver. Y ahí en la discusión sobre el aprendizaje, antes de preguntarnos, creo yo, sobre qué queremos evaluar o cómo lo queremos evaluar, tenemos que hacernos la pregunta es ¿para qué queremos evaluar? ¿Cuál es el sentido de la evaluación? ¿En qué medida nosotros situamos referentes formativos que tengan que ver con que la evaluación efectivamente sea un proceso relevante, un proceso significativo, un proceso que le aporte a las propias comunidades? Entonces, el para qué, a mí me parece que es anterior, que es una pregunta previa, y ahí hay varias cosas que están al debe, porque la crisis de la pandemia es como la última estación de una serie de crisis que hemos venido teniendo hace mucho tiempo y que nos hablan de una sociedad que necesita convivir de otra manera, nos hablan de una sociedad que necesita profundizar su democracia, nos hablan de una sociedad que necesita profundizar su justicia social, que necesita profundizar la inclusión, que necesita cambiar la forma en que se relaciona con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Ese conjunto de elementos que tiene que ver con el tipo de sociedad, a mi juicio, constituyen ese para qué esencial, ese para qué relevante, que vamos a tener como referencia desde el punto de vista evaluativo. Y luego hacerse la pregunta, bueno, entonces, ¿qué elementos de nuestra experiencia como sociedad, de los conocimientos, de las disciplinas, de nuestra cultura, nosotros vamos a considerar como, digamos, necesarios para evaluar en función de ese proyecto de sujeto y proyecto de sociedad que yo creo que a esta altura tenemos que replantearnos? A eso es lo que yo me refiero con no volver a la misma escuela. Tú estás yendo súper como a la columna vertebral de lo que congrega la escuela, en el fondo, que es la pregunta del qué y el para qué, en el fondo, y que tiene mucho que ver con un tema que es muy en el cual Miguel es súper experto, que es el currículum, en el fondo. Esa es la pregunta que está detrás. Tengo que pasar un aviso antes que se me olvide, porque vamos a cumplir la primera hora. No es que vayamos a hacer varias horas, pero las vamos a cumplir una hora, y si es que se me apaga, tengo que decir que vamos a retomar al tiro, entonces no se desesperen, espero que no, porque hoy es terrible cómo pasa el tiempo, Miguel, pero ya nos quedan solamente 8 minutos. Pero quiero retomar lo que estaba diciendo. Creo que en el fondo claramente empiezan a salir cosas como súper comunes. Yo creo que claramente y quizás también, claramente lo que se ve, digamos, déjame terminar esa idea, claramente lo que se ve es la necesidad como de traducir esa pregunta del sentido, que lo decía Eric desde la reflexión de su escuela, que lo traes tú desde la perspectiva quizás un poco más macro, pero que los dos la están viendo. Y en el fondo como país también hacernos esa pregunta. Y si tú me apuras, perdón, aquí voy a plantear lo que yo creo, digamos, que es que en el fondo eso tiene que ver con el tipo de país que queremos ser. O sea, y desde esa perspectiva esta es una reflexión que es muy, de alguna manera, coherente con otra reflexión que quizás ahora por el contexto de la pandemia tenemos un poco quizás como en segundo plano, pero es la reflexión más como constituyente en el fondo de, bueno, ¿cuál es el país que queremos construir? Y eso va muy de la mano, y yo lo diría incluso desde la otra perspectiva, diría como, ¿cuál es el país que queremos construir y qué educación necesitamos para ese país?
¿entiendes? Yo creo que van un poco de la mano esas dos preguntas, ¿no? Entonces también como mirar, bueno, ¿cómo podemos aprovechar entonces este momento para potenciar esa conversación también a través de las escuelas? Y también voy a compartir aquí una inquietud que yo tengo, que planteamos también desde 2020 y que hemos conversado no solo en 2020, también muchos actores de la sociedad civil, quiero compartirlo. Como también, además, en un contexto en que hemos ido, de alguna manera, perdiendo un poco esta capacidad para conversar y dialogar entre actores que pensamos distintos. Esto es algo que nosotros con Miguel hemos conversado en otros contextos, pero en el fondo hemos perdido un poco como esa cultura más como, no sé, pero desde ahí, y entendiendo que hay distintas visiones desde la escuela y desde cómo se ve, ¿cómo podemos aprovechar este contexto? ¿Qué elegirías ahí como alimento? No escuché la pregunta. Ah, perdón, porque me sonó el teléfono, ¿no? Perdón. No, si tú tuvieras que elegir... Wow, tremenda pregunta. O uno puede ser, si queremos. Sí, no, yo diría que primero hay que recuperar esa relación entre educación y proyecto país. O sea, porque tiempo, familia, que está puesta al servicio de los procesos educativos, que son... le puede aportar la educación al desarrollo de un proyecto de país. Yo creo que esa es una cuestión que es fundante para un cambio de concepción. ¿Por qué lo digo? Porque como que todavía estamos un poquito anclados en la lógica de la libertad de enseñanza, exclusivamente, sin concebir un tipo de educación que les sirva al desarrollo nacional, al desarrollo de las comunidades, al desarrollo local, vale decir, a los bienes y valores públicos. Entonces, esta lógica como más privatizada de la educación yo creo que es una cuestión central para replantearlo. Y una segunda cosa que a mí me parece que es relevante es que hay que transitar hacia la configuración de un sistema educativo desde abajo hacia arriba. Vale decir, un sistema educativo que se construya desde las comunidades, porque allí está el sentido. Si el sentido no está en quienes estamos fuera o que vamos con cierta frecuencia, como en mi caso, que no estamos todos los días en la sala de clases, que no estamos recibiendo como de manera directa esa señal de lo que le está pasando a los estudiantes, a sus contextos, a sus familias, en fin, cuáles son sus necesidades educativas, cuáles son sus problemáticas, sus desafíos de desarrollo. Entonces, ahí están las principales señales que nosotros tendríamos que recoger. Por lo tanto, eso significa montar un sistema desde abajo hacia arriba. Y por lo tanto, cada decisión relevante que se tome, referida a evaluación, a los tipos de evaluación, o referida a los temas curriculares, o a los temas pedagógicos, etcétera, etcétera, o donde se invierten los recursos, deberán ser decisiones que estén informadas desde las comunidades. Y hay una tercera cosa que yo considero también que es muy relevante. Tú me dijiste una, yo voy a decir tres. No, yo te dije dos, tú pusiste cara y yo te dije, claro, bueno, ya puede ser una y ahora me estás diciendo tres. Sí, porque en el camino a uno se le van ocurriendo... Sí, vos pusiste cosas, creativo. Entonces, claro, no se pone creativo. Entonces, no, la tercera cuestión tiene que ver con algo que es estrictamente pedagógico, pero que está asociada a la construcción del tipo de sociedad y de sujeto al que necesitamos transitar, habida consideración de todos los problemas que tenemos como sociedad. Y es que hay que entender, creo yo, definitivamente que el aprendizaje está en una encrucijada
en donde se articula la relación del sujeto con el mundo y no la relación del sujeto con el conocimiento. Vale decir, el problema no es entender el conocimiento como un fin en sí mismo, sino que entender que el conocimiento es una herramienta, es un elemento que me permite enriquecer la relación del sujeto con el mundo y la relación del sujeto consigo mismo finalmente. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera la escuela todavía, muy así como al siglo XIX, por la lógica de la política pública, reproduce este modo que tiene que ver con pensar que la escuela está para enseñar disciplinas. Entonces tenemos un currículum separado por asignatura. Más bien el conocimiento es un medio para enriquecer la relación sujeto-mundo, por lo tanto hay que, junto con el saber disciplinar, hay que introducir otras categorías que tienen que ver con enriquecer esta relación. Por ejemplo, la idea de interdisciplina, de integración de saberes, otras fuentes de saberes que no sean solo de disciplina, que sean los territorios, las comunidades, o también introducir categorías que son muy relevantes como poner foco en las transversalidades, poner foco en la contextualización, pero no la contextualización didáctica, no me refiero a preguntarle al estudiante qué le pasa o qué sabe o qué se acuerda de eso, sí. Lo que está preestablecido, sino que contextualización curricular, contextualización evaluativa, vale decir, cómo yo movilizo nuevos saberes, cómo construyo, por ejemplo, criterios de evaluación que tengan que ver con disponer escenarios para que esas evaluaciones efectivamente recojan esa diversidad, que sean evaluaciones auténticas, en fin. Yo creo que por ahí va, yo creo que esa tercera recomendación es muy importante para tratar de no volver a la misma escuela. Y esa tercera recomendación tiene mucho que ver con la noción de aprendizaje que tenemos a la base, ¿no? Con cómo entendemos el aprendizaje y la formación que ocurre en la escuela, ¿no? Por cierto. Claro, mira, fíjate que ahí hay un problema histórico, me refiero a historia reciente, y es que se ha terminado por constituir en una suerte como de mantra o como de eslogan de la educación, esta idea de que el aprendizaje son contenidos, habilidades y actitudes. Esa triada constituye una dificultad porque termina naturalizando el contenido como si fueran objetos que yo puedo portar o transportar, ¿cierto?, de un lugar a otro y que tengo que transferir y que el estudiante o las y los estudiantes tienen que, digamos, recibir o recepcionar. Entonces, esa triada de contenido, actitud y habilidades, creo que hay que comenzar a superarla porque el aprendizaje, por ejemplo, si yo pienso solo en el contenido, todavía sin referirme a las habilidades y a las actitudes, si yo pienso solo en el contenido, este contenido normalmente es entendido como contenido conceptual. Y cuando en realidad la literatura nos dice que el contenido es una construcción mucho más compleja, que el contenido son modelos, son sistemas de representación de la realidad, son grandes categorías que articulan. Es creación de conocimiento en el fondo, claro. Son procesos de creación, articulación de categorías, de conceptos más pequeños en grandes construcciones que me permiten distinguir el mundo en el que estoy, que me permiten entender los procesos de los cuales yo formo parte. Entonces, no es tan simple como decir contenidos, porque normalmente opera ahí la lógica de la fragmentación. Y toda la literatura sobre el aprendizaje, la literatura relevante sobre el aprendizaje, dice entonces que esto no se trata simplemente de apropiarse de conceptos, sino que de construir estas grandes estructuras. Y luego, entonces tampoco... Se nos va a cortar. ¿Perdón? No, dale, ciérrate esa idea, pero se nos va a cortar. Y quiero decir que no se nos escapen si se corta. Ya, al tiro, cierro. Y por lo tanto, tampoco el problema se resuelve por el lado de las habilidades. Así como ya... el contenido, eso es lo que trataba de decir. No, totalmente de acuerdo. Ahora, la sensación que me queda, y no vamos a alcanzar a ver más porque se nos acaba el tiempo, si se nos van, vamos a volver, pero es que estamos en un momento único porque tenemos una gran oportunidad de ir repensando todas estas cosas. Y claramente creo que hay hartas cosas que son comunes y puntos como que se unen entre lo que planteaba Eric y lo que planteas tú, Miguel. No vamos a alcanzar a ver mucho más. Si se nos corta entre medio